Volvámonos Verdes. Síguenos en Spotify. Las personas no van a cambiar sus hábitos por una ley, por razones técnicas o científicas. La gente cambiará sus hábitos por una motivación que surja desde lo más profundo de su ser, desde su interior, desde lo emocional, desde su corazón. Edward Miller. Hola a todos, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Como siempre, saludamos y agradecemos a nuestros queridos colaboradores Book Bazaar, Embarra y Humo Recolector. ¿Y te gustaría apoyar el trabajo que hacemos y ser parte de este lindo proyecto? ¿Eres un auditor fiel de nuestro podcast? Entonces te invitamos a que te suscribas a nuestro Patreon, donde te convertirás en nuestro patrocinador y podrás recibir acceso anticipado a nuevos episodios sin comerciales y también a contenido exclusivo del podcast. Únete en www.patreon.com/volvámonosverdes o en la descripción de este episodio podrán encontrar el link. Hoy invitamos a Alexandra Guerra, directora ejecutiva del Instituto Jane Goodall en Chile. Alexandra es médico veterinario y diplomada en etología y bienestar animal. Conversamos con ella de la gran Jane Goodall, de sus aportes a la conservación y educación ambiental y del trabajo que realiza su instituto en Chile y el mundo. Vamos con la conversación. Es distinto a los otros. Creo que es de ellos dos conversando. Sí, es como un paseo y una conversación entre viejos amigos. Sí. Y de hecho, bueno, este libro de La Esperanza también es un poquitito así, es como una entrevista, pero es un diálogo. Entonces, sí, en el fondo también como que logras captar un poquitito la visión de quién la va a visitar. Él hace comentarios del entorno y también es como bien gracioso para relatar. Muy bien. Así que ahí, bueno, todavía no lo termino, pero a lo que termine te lo puedo prestar y sí, elogias. Bien. Entonces, cuando yo me estaba preparando para hacer las preguntas, dije, obviamente vamos a hablar de Jane Goodall, pero también queremos hablar de ti. Dale. Entonces yo decía, a ver, ¿partimos hablando de Jane Goodall o partimos hablando de la Ale? Y dije, no, pues, de la Ale. Primero tenemos que saber quién eres tú. Perfecto. Entonces, tengo entendido que tú estudiaste veterinaria con un diplomado en etología y bienestar animal. Y quisiéramos saber cómo llegaste a estudiar todo esto. ¿Qué fue lo que te llevó a interesarte por eso? Sí. Bueno, desde chiquitita y en general como todos los niños y niñas, básicamente uno se rodea de un entorno donde hay muchas cositas, cuentos de animales, etcétera. Y también en mi infancia tuve la posibilidad de poder tener libros relacionados con animales. Recuerdo muy bien haber visto el programa del profesor Rosa, que es de nuestra época, y también libros que tenían información sobre características de los animales que mi papá y mi mamá también ahí me apoyaron con eso, vieron que estaba interesada y siguieron comprándome como información relacionada con eso, VHS, que eran antes como se veían películas o videos documentales sobre animales. Y en el colegio también me recuerdo que la primera disertación que hice fue sobre la ballena azul. Entonces sí, había un vínculo especial desde chiquitita con el tema de los animales, una sensibilidad especial que creo que casi todos los niños y niñas tienen, pero a diferencia de otras personas esto se mantuvo en el tiempo y fue así como cuando ya terminé el colegio. Decidí estudiar veterinaria porque pensaba que básicamente desde esa carrera quizás podría tener más contacto con los animales, poder ayudarlos y también responder un poquitito como esta inquietud que tenía de chiquitita sobre poder entenderlos, entender qué sentían, entender cómo pensaban y poder ayudarlos desde ese lugar. Fue así como entré finalmente a estudiar veterinaria y recuerdo que en el segundo año supe de un ramo que se llamaba etología, que es el estudio de la conducta animal. Sí.
Y básicamente lo que se veía en ese ramo en particular, que fue el único ramo de estudio de conducta animal que tuve durante toda la carrera, fue poder ver cómo era la conducta animal en diferentes especies, cómo esto se estudiaba, que había una ciencia detrás, una metodología, etcétera. Y recuerdo muy claramente una clase que tuvimos un día por la tarde con el profesor Marcial Beltrami, y él nos habló de Jane Goodall y de estas 3 mujeres que básicamente iniciaron los estudios con primates. Nos contó de Jane, nos contó de algunas anécdotas de sus estudios, y yo dije, bueno, si básicamente toda la vida me ha interesado el mundo animal y me interesaba la conducta, realmente cuando supe de la existencia del estudio de los chimpancés fue como wow, o sea, son animales que realmente la conducta es sumamente interesante. Así que desde ese momento dije como ok, me encantan los primates, son animales con una diversidad de conductas increíble, entonces voy a seguir estudiando esto, voy a seguir este camino. Y fue así como finalmente terminé la carrera de veterinaria. Pero mi tesis la hice en un estudio en particular de resocialización de chimpancés. El lugar que encontré como para poder ligarme un poco al estudio de los primates, teniendo en consideración que vivimos en Chile, uno de los únicos países en Latinoamérica que no tiene ninguna especie de primate en vida silvestre, fue el Zoológico Nacional de Chile. Y ahí entonces hice mis prácticas y finalmente la tesis en esta resocialización de chimpancés. Básicamente el estudio se trataba de una chimpancé que había fallecido su compañero de vida, que era el Toto, y esta chimpancé que se llamaba Judy estaba solita. En general, a menos que se recomiende, ningún chimpancé debe vivir en solitario, porque básicamente son animales sociales, al igual que en nosotros los humanos. Sí. Entonces, lo que se hizo fue una gestión de poder traer un chimpancé desde Argentina, que era un chimpancé juvenil llamado Gombe, y básicamente mi estudio fue poder ver la diferencia que generó en su día a día antes y después de la llegada de Gombe. Entonces hice ese estudio, obviamente fue algo muy emocionante. Y ahí me vinculo por primera vez de forma formal con el Instituto Jane Goodall, porque quien estuvo a cargo de poder asesorar eso fue Gilda Tres, que era una persona que se dedicaba a recorrer el mundo de forma voluntaria haciendo estas resocializaciones. Bueno, finalmente termino mi tesis, veo que los resultados son positivos, la Judy pasaba más horas activa y menos durmiendo, empezó a hacer un mejor uso del espacio en donde ella habita. Y finalmente, justo un año después, Jane Goodall viene por primera vez a Argentina. Y ahí se me invita a presentar entonces los resultados de este estudio que había hecho. Y ahí fue cuando la conocí. Bueno, después de eso ya yo súper inspirada dije voy a dedicar mi vida al estudio de los primates, voy a seguir con la primatología. Hice un diplomado en conducta y bienestar animal. Lo cual también, o sea, me dio bastantes herramientas y conocimientos, pero quería ir más allá con el tema específico de los primates, y entonces me fui a España y hice unos cursos de primatología en la Fundación Mona, y luego yo dije, ya, ok, voy a seguir con esto, veremos cómo dónde es, pero obviamente esto es fuera de Chile, y me entero de que Jane Goodall va a hacer su primera visita a Chile el 2013. Bueno, ya hasta ahí voy a llegar por ahora. Es que lindo todo el proceso de cómo partiste desde chiquitita y te llevó a estudiar primates. Sí. Sí, yo también estudié primates. Tenemos eso en común. Sí. Y es raro vivir en Chile y querer estudiar primates, pues siendo que aquí no hay. No hay porque aquí no hay selva tropical, ellos son más del trópico. Exactamente. Claro, la selva nuestra es muy fría, la selva fría aquí no sobrevivirían ni siquiera. Qué bonito. Y eso me gustó, lo de la resocialización del chimpancé, que uno igual los puede estudiar, aunque están en zoológico, pero aún así hay primates en Chile de cierta forma, ¿no? Claro, sí. Claro. Muy bonito. Bueno, entonces, ahora respecto a Jane Goodall, la mencionaste, y yo creo que me parece muy extraño, pero debe haber gente que todavía no la conoce. Sí. Y todos deberían conocerla a estas alturas.
Entonces, cuéntanos un poco quién es ella, cuál es la importancia de ella para el mundo entero y por qué ella fue una pionera, es una pionera, Sí. de hecho. Bueno, Jane, parte de su historia, la verdad, es que por allá por el año 1934, ella nace en Inglaterra y la verdad es que también desde chiquitita tuvo un interés muy genuino y sensibilidad muy especial con el tema de los animales. De hecho, ella también en sus charlas siempre cuenta que una de las preguntas que tuvo desde chiquitita fue como ¿de dónde venían los huevos? Entonces, habían gallinas en su casa y un día va y dice como, bueno, necesito como responder esta pregunta que ya te habla como de lo científica y del ver una metodología para poder resolver algunas preguntas que tenía desde muy chiquitita. Y bueno, y fue y minuciosamente se metió en el gallinero y estuvo toda la tarde mirando de dónde venían los huevos. Bueno, y en eso ve que los huevos vienen de las gallinas, vio de dónde salían, responde su pregunta y va muy feliz de vuelta a la casa a contarle a la mamá que había descubierto de dónde venían los huevos. Y la mamá, desesperada, le dice, Jane, ¿dónde estuviste toda la tarde? Te estuve buscando desesperada. ¿Qué pasó? Bueno, ella le cuenta su historia y en el fondo ya eso te habla de una niña muy curiosa que tiene ganas de saber responder preguntas sobre los animales. Y ella cuenta que parte de los primeros libros que ella tuvo acceso fue sobre el Dr. Dolittle y gracias a ese libro ella se inspiró y dijo como, no, yo también quiero comunicarme con los animales y ese era como su sueño de niña. Luego esto con el paso del tiempo persistió y parte de su sueño fue irse a África, vivir entre los animales y escribir libros sobre ellos. La mayoría de la gente pensó que eso era como un anhelo de una niña pequeña, pero esto se mantuvo en el tiempo, continuó y su mamá, al ver que era un interés real y que realmente era algo que ella quería concretar, le dijo, bueno, perfecto, si es que tú tienes ese deseo, vas a tener que trabajar muy duro, poder ahorrar dinero y probablemente lo vas a poder cumplir. Y espera, y pensando que esos eran los años 50 probablemente, o sea, no es como que tú llegues y digas voy a estudiar veterinaria, en esos años las mujeres no entraban a estudiar a la universidad, me imagino. Absolutamente, y Sí. de hecho también la familia de ella, como parte del contexto de la época, venía de postguerra, y era una familia que la verdad es que ella misma lo dice, de recursos económicos eran limitados. Entonces, cuando ya ella termina sus estudios en el colegio, no tenía su familia dinero para que ella fuera a la universidad, por ende lo que su mamá le dice es como estudia otra cosa, haz un estudio de secretaría y es finalmente lo que termina estudiando ella, pero al mismo tiempo ella trabajó como mesera y ahorró dinero para ir a África, o sea, seguía con esa idea de ir a África. Bueno, finalmente a sus 20 y tantos años ella parte en un primer viaje a África y comienza a conocer gente y empieza también a compartir su inquietud de interés sobre los animales, de poder estudiarlos, de poder conocerlos, etcétera. Y la gente, una amiga en particular le dice, oye, ¿sabes qué? Tú deberías contactar al antropólogo Luis Leakey. Bueno, ella va, tiene una reunión con él y él la contrata primero como secretaria para poder realizar básicamente, bajar información sobre algunos estudios que él estaba llevando a cabo y finalmente él se da cuenta que ella es una persona muy dedicada y le ofrece en el fondo que lleve a cabo un estudio de chimpancés en Gombe. Bueno, es así como ella en el fondo en 1960 inicia esto. Vuelvo un poco a lo mismo que tú dices del contexto de la época. En ese momento le dijeron, perfecto, si tú quieres hacer eso, o sea, una joven de 26 años sola en la selva, en medio de Gombe, es como no es admisible, entonces necesitamos que a ti alguien te acompañe. Y quien la acompañó fue su mamá. Bueno, parte con su mamá en esta aventura. Y el 14 de abril de 1960, que hoy en día es el Día del Chimpancé, Jane Goodall inicia sus estudios que en principio tenían una duración de solo 6 meses, porque Luis Leakey, este antropólogo, logró conseguir fondos para poder hacer una primera investigación por un periodo determinado
y en base a lo que pudiera arrojar esa investigación, continuar con los estudios sobre esta especie. Hay algo en particular que es sumamente importante, que Louis Leakey fue bastante sensible en ese tema, y es que si te das cuenta, todas las personas con las que él trabajó, con diferentes especies, con gorilas, con estudio de orangután y estudio de chimpancés, son mujeres. Y en particular en Jane, él, lo que estaba interesado es que fuera una persona que no tuviese formación universitaria, para que no tuviese como un sesgo sobre lo que iba a registrar. Claro. Bueno, entonces ella inicia esto y durante los primeros 5 meses seguía a los chimpancés, los siguió, levantándose muy temprano en la mañana, acostándose muy tarde por la noche, y no lograba verlos. O sea, muchas veces ellos estaban asustados, ¿no? También, o sea, Sí. esta era como una primera vez, ella, como ella dice, como una primate blanca. Más encima. Y es como, ¿quién es? En el fondo tenemos que asustarnos y correr. Pero de a poco, claro, ella comenzó a acercarse, ellos vieron que en el fondo no pasaba nada mientras estaba ella, pero en particular hubo un chimpancé que se llamaba David Barba Gris, que fue el primero que no desconfió de ella y que poco a poco fue permitiendo que ella se acercara más y más hasta el punto en que permite que lo siga y pueda en el fondo llegar a observar muy de cerca a los chimpancés. Bueno, un día cualquiera ya estaban acabándose el tiempo de los fondos que ella tenía para la investigación, y ve a este chimpancé, David, recogiendo una rama de un árbol, sacándole las hojas e introduciéndolo por un hoyito a un termitero. Y Jane también fue muy visionaria, inteligente y también perspicaz, en el sentido de que dice como, wow, esto es construcción de herramientas. O sea, en el fondo no es que solo saben usar herramientas, no es que solo meten una ramita al termitero, sino que además las construyen. ¿Por qué? Porque sacan las hojas y luego las utilizan con ese objetivo. Bueno, ella manda un telegrama en esa época a Louis Leakey, a este antropólogo que estaba dirigiendo la investigación, y aquí viene un telegrama de vuelta de respuesta de Louis Leakey, y le dice, ok, Jane, en base a lo que tú observaste, tenemos 2 opciones. O redefinimos la definición de hombre, de ser humano, que se conocía en esa época, que era el único sujeto capaz de crear y utilizar herramientas, o consideramos a los chimpancés como parte de la especie humana. Sí. Perfecto. En ese momento se cambia básicamente la definición de lo que se conocía hasta ese momento como definición de qué era ser hombre o qué era ser Porque humano. se creía que los animales no construían herramientas, pues, ¿cierto? Exacto. Que el ser humano era el único. Y hasta ese momento también, de nuevo, si volvemos en 1960, nosotros, la especie humana, estábamos en una distancia abismante de lo que eran el resto del mundo animal. Sí. Entonces, básicamente, claro, lo que aquí se empieza a evidenciar es que cada vez, y hasta el día de hoy, esa línea se vuelve cada vez más difusa. Sí. O sea, hoy en día tenemos la información de que compartimos un 98,6% del ADN con los chimpancés. Entonces, bueno, ahí en el fondo se cambia un paradigma muy importante. Jane comienza a compartir esta información, se alarga obviamente el estudio después de este descubrimiento, obtienen fondos de National Geographic y finalmente ya para el año 1986 ella organiza un congreso con diferentes científicos que estaban estudiando en el área de diferentes temas. Podía ser relacionado sobre el hábitat de los chimpancés, sobre los chimpancés, etcétera. Y básicamente lo que le chocó mucho es que vio que la población de chimpancés se estaba reduciendo de una forma impresionante. Entonces, básicamente lo que ella dice es que entró a esa conferencia como científica, pero sale como activista. ¿Por qué? Porque tiene un cambio de paradigma y dice, perfecto, yo aquí tengo que tomar una decisión. O sigo viviendo mi vida idílica, haciendo lo que siempre soñé, que básicamente era vivir entre los animales y escribir libros sobre ellos, o salgo al mundo y le cuento a la gente qué es lo que estoy viendo, por qué es importante conservar esta especie y
porque básicamente tenemos que tomar acción sobre el cuidado de los bosques, el cuidado de los chimpancés. Y bueno, ya después esto se abre de una forma increíble, en la que hoy en día ella ya básicamente es un ícono de la conservación y de la protección de la naturaleza. Sí, pues se ha dedicado a viajar por el mundo hablando sobre los chimpancés, sobre los animales en general, ¿no? Sobre la conservación. Sí, y se transformó en un símbolo también. Sí, absolutamente. De hecho, bueno, hasta ese momento a ella se le vinculaba 100% con todo lo que tenía relación con chimpancés, pero ya después, cuando ella comienza a viajar, que tú bien lo dices, empieza a viajar por el mundo, y de hecho hasta antes de la pandemia ella estaba viajando 300 días al año, no pasando más de 3 semanas en ningún lugar específico. Y básicamente empieza a conocer diferentes problemáticas que hay alrededor del mundo en diferentes territorios, y se da cuenta que estas problemáticas existen en diferentes partes con diferentes especies, y se da cuenta que sí hay algo que hacer, sí hay un mensaje que dar, y se da cuenta también que hay un tiempo que se está cortando, pero que todavía podemos hacer algo. Y es ahí cuando ella determina dedicar, en el fondo, su vida hasta el día de hoy a poder dar charlas inspiracionales, elevar, en el fondo, la esperanza de la gente de que todavía podemos luchar por tener un futuro, asegurar un futuro para nuestra especie y todas las especies que habitan en este planeta, pero también, además, para motivar la acción. En el fondo, también entender que no sacamos nada con tener mucha esperanza, si no hacemos un llamado a la acción y si no tomamos, en el fondo, cartas en el asunto respecto a cómo está hoy en día la situación crítica de la naturaleza. Sí, siempre que yo estoy como desesperanzada por todo lo que leo sobre cambio climático, me acuerdo de que ella todavía mantiene mucho optimismo, y yo creo que es muy genuino en ella, que ella de verdad se da cuenta de que hay muchos problemas graves, pero cuando habla da esa sensación de que no está todo perdido, de que todavía podemos hacer mucho. Sí. Tiene harta esperanza. Sí, y de hecho, sin duda alguna, quienes también le dan más esperanza son los jóvenes, son los niños, niñas y jóvenes, que ella también fue muy visionaria, en el sentido de que dijo, perfecto, si yo logro inspirar a las próximas generaciones, algún día puede que estos niños o niñas ocupen cargos de alta influencia. Entonces, si logro concientizarlos hoy en día respecto a la información que tenemos, que la verdad es que yo creo que nos sobra información para poder tomar conciencia, puede que ellos el día de mañana puedan ocupar roles donde las decisiones tengan un impacto real sobre el cuidado y la protección de la naturaleza. Claro, sí. Y ahí es también como parte del programa que ella tiene, que es el programa educativo, que es Roots and Shoots. Sí, pues entonces ella fue mucho más allá de la conservación de los chimpancés o de otros primates, como que se expande al todo, ¿no? A la conservación del medio ambiente en general. Exacto. Sí. Hoy en día ya, ella forma en 1977 el Jane Goodall Institute, y básicamente a partir de ese momento, luego ya en 1991 forma el programa educativo Roots and Shoots, que básicamente tiene 3 áreas de acción, que es sobre los animales, las comunidades y también la naturaleza en general. Y ahí trabaja principalmente con esto que te comentaba, con niños, niñas y jóvenes, para, a través de un programa en particular que tiene 4 etapas muy importantes, fomentar un llamado a la acción, que estos niños, niñas y jóvenes sean los líderes del futuro, en el fondo. Y básicamente estas 4 etapas de este programa educativo lo que involucran es, primero, como primer punto, tener a Jane como una figura inspiracional. Es una mujer que en el fondo es disruptiva para su época, que hizo un descubrimiento que redefine el concepto de humanidad que teníamos hasta ese entonces, y que básicamente es una persona, y que demuestra que solo una persona que realmente tiene la convicción de que lo que está haciendo es lo correcto, logra inspirar a muchas otras personas y lograr un cambio real. Luego, lo entretenido que se hace también cuando llevamos a cabo el programa es llevar a cabo la segunda etapa, que es la de mapeo,
en donde básicamente los niños, niñas y jóvenes reconocen el territorio en donde habitan, reconocen las problemáticas que hay y seleccionan alguna problemática en particular que ellos y ellas identifiquen para poder trabajar en su resolución. Entonces, eso también tiene un valor sumamente importante y habla mucho de cómo es Jane, que básicamente ella tampoco va a decirte qué es lo que tienes que hacer, siendo que tú eres el habitante del territorio, sino que tú mejor que nadie conoces cuáles son las problemáticas y qué se puede hacer para poder cambiar alguna realidad que sea inquietante para tu comunidad. Posteriormente, en la etapa número 3, lo que se hace es manos a la acción, donde básicamente se desarrolla, como se visualiza desde también los niños, niñas y jóvenes, el proyecto en particular. Esto, por lo menos como lo hemos llevado a cabo acá en Chile, ha sido a través de colegios, escuelas y liceos, y que siempre tengan el acompañamiento de un profesor o una profesora que los pueda guiar, pero nunca indicar qué es lo que tienen que hacer específicamente, sino que también lo que busca es que eso venga directamente de ellos. Y en base a estos proyectos, en el fondo, ellos encontrar soluciones y también poder conocer qué significa llevar a cabo un proyecto, identificar cuáles son los desafíos, que probablemente a veces tengas que cambiar tus objetivos en el camino porque no todo va a ser alcanzable. Y finalmente llegamos a la cuarta etapa, que es la celebración. En la celebración, más que el poder decir como, bien, llevamos a cabo el proyecto, es poder compartir lo que pasó, es entender que recorriste un camino y que independiente del resultado que hayas obtenido, que haya sido quizás súper positivo o no tan positivo como esperabas, es que ya tienes una visión y tienes una experiencia que ganaste y que adquiriste durante la elaboración del proyecto. Y eso definitivamente es experiencia y eso es positivo desde la visión que tiene Jane Goodall para el trabajo con niños, niñas y jóvenes. Eso básicamente es el programa Roots and Shoots, que está prácticamente distribuido y presente en todo el mundo. Hay más de 150.000 grupos que están tomando acción y básicamente lo que también identifica a ella muy sabiamente es que hay diferentes semillitas en diferentes partes del mundo haciendo un cambio y que todas unidas pueden lograr un impacto a nivel global. Claro, y este Roots and Shoots quiere decir raíces y brotes, ¿no? Sí. Que eso como que simboliza, ¿no? Exacto. Sí, raíces. Como las semillas o el nacimiento de estas nuevas ideas, o especialmente enfocado a los niños también. Sí, de hecho, es como una red alrededor del mundo. Exacto. Justamente es eso lo que se busca potenciar y también es muy inspirador, que también lo hemos llevado a cabo, que por ejemplo hemos conectado a grupos de acá de Chile con grupos en Argentina, donde ya por el hecho de ver que otros niños y niñas están haciendo algo en sus territorios, compartir a lo mejor las problemáticas a través de una videollamada, resulta realmente motivador. Y también ver que hay más personas también con los mismos intereses que tú, que no estás solo en el mundo o sola. Eso yo creo que es sumamente importante. Sí, lo entiendo. Y bueno, cuando yo descubrí que existía este Instituto Jane Goodall en Chile, igual me generó como curiosidad. Yo dije, pero lo asocio inmediatamente a la investigación de chimpancé y digo, ¿y qué hace en Chile si en Chile no hay chimpancé? Porque no hacen solo eso, hacen mucho más, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, desde que Jane forma el instituto, como te decía, en unos inicios principalmente se dedicaba a la investigación sobre conducta de chimpancés, pero ya con el paso del tiempo y ella también revelándose como una activista, se da cuenta que esto necesita como abarcar mucho más, que en el fondo... si yo me concentro o me enfoco solamente en poner toda mi energía en la conservación de un territorio en particular y teniendo el conocimiento y a lo mejor las habilidades comunicativas de poder inspirar a otras personas y no lo utilizo, finalmente no voy a lograr un impacto más grande, que es, por ejemplo, hablar con las comunidades aledañas al hábitat donde están los chimpancés, inspirar a otras personas a tomar acción desde sus hogares, y entender en el fondo que cada decisión que tú tomas día a día tiene un impacto sobre la conservación, sobre el planeta, sobre un mundo mejor en el fondo. Sí. Y Jane Goodall ha visitado Chile, ¿no? Sí, ella ha venido 2 veces, en 2 oportunidades. La primera vez fue el año 2013,
que ahí ya se inicia básicamente formalmente el programa Roots and Shoots acá en nuestro país. Y luego el año 2015, en donde se forma oficialmente el Instituto Jane Goodall. Sí. ¿Y tienes algún ejemplo de algunos proyectos que hayan resultado aquí o trabajos con colegios? Sí, hay un proyecto que llevamos a cabo con un colegio en particular en Santiago, que era un colegio en la comuna de La Florida, donde unos niños y niñas, la inquietud que tuvieron fue respecto a cómo podemos colaborar con la comunidad que habita acá y que a lo mejor tiene problemas de acceso a alimentos, por ejemplo. Entonces, el proyecto que llevaron a cabo en particular fue relacionado con el poder crear unas cajitas solidarias. Entonces, movilizaron a toda la comunidad escolar, a todo el colegio, para poder donar, en el fondo, diferentes alimentos. Crearon una lista sobre lo que a lo mejor ellos consideraban que necesitaban las personas. Gestionaron con la municipalidad, se pusieron en contacto con la municipalidad y pudieron comprar estas cajitas, llenarlas en el fondo de todas las donaciones que habían recibido y luego las fueron a entregar. Entonces eso también generó un vínculo muy fuerte entre los niños, niñas, el colegio y también los vecinos que habitaban cerca de la escuela. Qué bonito. Que eso también ayuda a que los niños se sientan empoderados, que es la palabra que está muy de moda ahora, pero que quiere decir que ellos sienten que pueden hacer una diferencia, que pueden tener una idea y llevarla a cabo y que efectivamente eso va a tener un efecto. Sí, de hecho, una de las frases como más importantes o más inspiradoras de Jane es que tú siempre tienes el poder y la opción de marcar una diferencia, pero tú puedes decidir qué tipo de diferencia quieres marcar en el mundo. Sí. En el fondo, ahora me puse filosófica, todos marcamos diferencias para bien o para mal, queramos verlo o no. Entonces hay que preguntarse, ¿no? ¿Qué tipo de diferencia estoy marcando? Sí, totalmente. ¿Qué tipo de influencia? Y yo creo que esa es la invitación de ella. O sea, en el fondo tratar de día a día marcar un impacto positivo. Y lo que te decía antes, o sea, en el fondo con las decisiones que yo tomo, el poder a lo mejor tener la posibilidad de que si puedo comprar frutas, verduras a granel, el poder hacerlo en vez de ir al supermercado quizás y comprar con una bolsa plástica, eso ya genera una diferencia y es una elección de un día. Claro. Sí, pues ella como figura, como tú contabas toda la historia, súper inspiradora porque ella tenía a todo el mundo en contra. Pues sí, yo me acuerdo haber leído que los científicos de las universidades se reían de ella porque ella no tenía estudios formales universitarios, más encima venía de ser secretaria, era mujer, era muy linda, que eso yo creo que también jugó en contra de cierta forma. Entonces, y aún así ella siguió adelante y lo logró y les demostró que estaban equivocados, pues. O sea, si no hubiese sido por ella, no habrían descubierto, quizás lo habrían descubierto mucho más tarde, que los chimpancés eran mucho más complejos y muchos otros primates de lo que se creía en esos años. Y de hecho también, o sea, parte de lo que ella también termina como imponiendo a nivel académico es que ella les dio nombre a los chimpancés. Sí. Ella, parte de los documentales que tú puedes ver, ella nombra a David, nombra a Fifi, nombra a Flo, y en ese momento era como, no, eso es incorrecto, tú tienes que darle número a los animales. Sí. Y ella decía, pero ¿por qué les tengo que dar números? O sea, yo veo que en el fondo cada individuo es diferente, veo que también tienen personalidad, lo cual también fue muy disruptivo para la época, veo que tienen sentimientos, que sienten alegría, tristeza, sonríen, lloran. Y eso también fue muy revelador y ella tuvo que, en el fondo, tener también la fortaleza, pero también contar con la credibilidad para poder demostrar frente a los científicos de la época que estaba en lo correcto y que lo que estaba haciendo no estaba mal. Sí, sí, pues se dieron cuenta que ella tenía razón en muchas cosas. Claro, porque está esa idea que el científico no se puede involucrar emocionalmente con lo que observa. Entonces, darle nombre también es como que te estás emocionalmente involucrando con lo que estás observando. Claro, exacto.
Sí. Bueno, y hasta ahora yendo en ese tema, se ha demostrado que no, que los monos, los chimpancés, o sea, los primates, incluso otras especies, pueden tener hasta empatía, o se ha dicho que tienen hasta el sentido de la justicia en ciertas charlas. Es muy interesante. Sí, o sea, de hecho, bueno, en realidad las observaciones que tuvo ella fueron muy pioneras en el sentido de que fue quien logró observar muy de cerca a esta especie animal, pero además también tuvo la cobertura de National Geographic para poder difundirlo y hacerlo muy conocido a través de sus revistas alrededor de todo el mundo. Claro, y esas fotos se hicieron muy famosas, las fotos de ella con los chimpancés. Sí, son preciosas, quedaron para la historia. Pero hoy en día uno no se puede acercar tanto, tengo entendido. Sí, bueno, con el paso del tiempo, obviamente, se ha ido identificando que el contacto directo con grandes simios en el fondo tiene un riesgo, porque los podemos contagiar de algunas enfermedades que en la naturaleza no están presentes y que nosotros desde las ciudades, por ejemplo, sí las podemos introducir. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando se hacen algunas visitas a algunos parques nacionales con gorilas, que es otra especie de gran simio, de primate, se hacen muchas veces con el uso de mascarillas para evitar entonces también el contagio con estos animales. Como las enfermedades zoonóticas que todos sabemos ahora por el coronavirus. Exacto. Sí, muy interesante. Bueno, y hablando del Instituto Jane Goodall en Chile, ya me contaste bastante de todo lo que hacen, y ustedes aparte de eso crearon y organizan el Día de la Fauna Chilena, que se ha hecho bien conocido. Sí, de hecho, bueno, a partir de la primera visita de Jane, como te contaba, se establece el programa Roots and Shoots acá en Chile de manera formal, y en el fondo también teniendo un poco como la inspiración de Jane y entendiendo que debemos el tener la visión de actuar desde nuestros territorios, fue que en un momento, en una conversación con una colega que también trabaja en el Instituto Jane Goodall, fue que estábamos conversando y yo le digo, mira, ¿sabes qué? Yo crecí toda mi infancia teniendo mucha sensibilidad por la conservación de la fauna africana. Y hasta la universidad me sentía muy sensibilizada por eso. Yo le dije, deberíamos hacer algo para que los niños y niñas y jóvenes de este país y de este territorio, en el fondo, o dependiendo del territorio de donde provengan, puedan inspirarse y conocer a la fauna que habita en el mismo lugar donde están ellos y poder tomar acción sobre la conservación de forma proactiva una vez que los conoces y después ya en el fondo los quieres proteger. Es así como surge el Día de la Fauna Chilena. Todo el equipo obviamente se vio muy entusiasmado con la idea, lo llevamos a cabo y básicamente lo que buscamos es lo que dicen el lema del Día de la Fauna Chilena, que es conoce, valora y protege. Esto se está llevando a cabo desde el año 2014 y este año ya vamos a llevar a cabo la 10ª edición. Y lo que hemos hecho es, en el fondo, reunir en un día, que es el primer sábado del mes de noviembre, a todas las organizaciones que están trabajando en la conservación de la fauna o también aquellas personas que estén desarrollando algún proyecto inspirado en la fauna chilena para poder compartir con el público general. Entonces, básicamente, de esta forma, hemos llevado a cabo ya 9 ediciones de esta feria, en donde la gente comparte con el público, con niños, niñas y jóvenes también. Y hemos tenido una asistencia de más de 3.000 personas. Hasta ahora lo hemos llevado a cabo en el Museo Nacional de Historia Natural en Santiago y también en el Parque Metropolitano, en el Cerro San Cristóbal. Y la verdad es que resulta realmente inspirador el ver cómo la gente y sobre todo los niños y niñas preguntan muchísimo y quieren saber más sobre sus animales. Y bueno, hoy en día, no sé si lo veo desde mi punto de vista, pero creo que la fauna chilena está de moda en nuestro territorio. Sí. Y realmente eso ha sido muy, muy conmovedor. Sí, hay tanto que aprender sobre ellos y son tan hermosos. Sí, sin embargo, a pesar de que no tenemos primates en Chile, pero tenemos tantas especies de todos los grupos animales que son endémicas principalmente también.
Sí, eso, claro, eso lo que significa que sea endémico es que solamente habita acá, es algo único de este lugar que no está presente en ninguna otra parte del mundo, entonces por eso es sumamente importante cuidarlos, protegerlos. Y bueno, lo que hemos hecho un poquitito también para focalizar o promover el aprendizaje sobre las especies que habitan en este territorio, es poder elegir año a año un animal embajador. ¿Qué significa? Que hay como un presidente o presidenta de la fauna chilena por un año. Compartimos información, trabajamos con alguna ONG que a lo mejor esté trabajando con esa especie en particular. Y es así como, por ejemplo, el año pasado la gente votó democráticamente y eligió a el monito del monte como el embajador de la fauna chilena para este año, el 2023. Así que vamos a estar compartiendo información sobre esa especie. La idea es que la gente lo pueda conocer. Durante un año vamos a estar hablando del monito del monte. Porque la gente cree que es un monito por el nombre. Pero no. Sí. Y bueno, y la idea es poder inspirar un poquitito ya conociendo a estos animalitos tan particulares que habitan acá en este territorio. Qué bacán. ¿Y esta votación es de manera online, por ejemplo? ¿Se puede votar online? Sí, tenemos dos tipos de votación. Uno es presencial en el evento mismo y también online para que todas las personas que se sientan motivadas puedan realizar su votación. Qué bacán. El Seba votó por el monito del monte, me dijo. Sí, y el próximo año quiero que gane la ballena, así que voy a estar votando por ella. Bueno, vamos a ver si es que va de candidata, pero claro, hasta ahora no ha salido. La verdad es que la competencia es bastante interesante porque diferentes ONGs se ponen obviamente la camiseta por su especie y empiezan a difundir información, a pedirle a sus seguidores, por ejemplo en redes sociales, que voten por la especie, que apoyen a esta especie en su candidatura. Y lo cual también obviamente es una competencia muy sana, pero también ha sido muy entretenido porque motiva a la gente a conocer a la fauna que habita acá. Y me imagino que eso suele pasar siempre, que ganan especies que son más carismáticas, las que a todo el mundo le encantan porque las encuentran bonitas o las conocemos más, pero también hay que interesar a las personas por las especies menos carismáticas, como los insectos, por ejemplo, ¿no? Sí, de hecho, en años anteriores hemos tenido dos especies que la verdad es que nos ha sorprendido bastante, pero ganaron, y una de ellas fue el ciervo volante, que es un insecto, y la otra especie que también nos sorprendió bastante fue la ranita del Loa, que también es un anfibio que en general uno dice como la gente quizás no se siente tan inspirada por su belleza particular, pero han sido embajadores y eso también demuestra que la gente está interesada en también proteger diferentes especies en este país. Qué bueno eso, porque tú me decías la ranita del Loa y yo digo, no sé nada de ella. Entonces uno se empieza a interesar por especies de las que ni siquiera sabía. ¿Qué ocurre mucho aquí? Como tú decías, aquí sabíamos mucho. Yo también creciendo en el colegio nos enseñaban del león o de la jirafa, o esas eran las ilustraciones de los libros que teníamos. Y no sabía nada del puma. No me enseñaron. Yo no sabía que teníamos más de una especie de zorro. No recuerdo que nos hayan enseñado algo del pudú, por ejemplo, de especies de aquí, o de la ballena. Yo creo que en el fondo hoy en día, gracias al trabajo de diferentes ONGs, gracias a la inquietud de diferentes personas, casi que logras encontrar una ONG que está trabajando en la conservación de alguna especie en particular. Y la verdad es que eso creo que está generando un cambio importante, porque también permite focalizar las energías que tengamos para poder trabajar por la conservación de las especies en el lugar donde habitamos. En el fondo, Chile es un lugar con características únicas de norte a sur, desde el océano hasta la cordillera. Y definitivamente hay especies que no existen en ninguna otra parte del mundo y que por vivir acá tenemos el deber de cuidarlas. Sí. Por ejemplo, es que aquí yo he visto que hacen investigaciones a veces con cámaras trampa y le demuestran a las personas que no tenían idea, ponen una cámara trampa en el jardín de la casa o al lado del colegio y dicen, mira, pues aquí por la noche pasa caminando el puma o pasa un pudú. Y uno, como no los ve, son animales muy misteriosos que no aparecen de día, no tiene idea, pero eso hace el saber que están ahí presentes alrededor tuyo, que están compartiendo el mismo espacio, te hace obviamente interesarte por ellos, saber
quiénes son, cómo es su vida y cómo protegerlos. Sí, definitivamente. O sea, por ejemplo, acá donde estamos grabando, que es en Villarrica, tenemos muy cerquita el volcán Villarrica. Y, por ejemplo, para mí fue increíble descubrir que a los pies del volcán hay un lugar donde habita la ranita de Darwin. Sí. Entonces, realmente fue el año pasado por primera vez que la vi en vivo. Obviamente no las toqué porque no se recomienda tocarlas a menos que sea para algún estudio en particular o con guantes, con la protección que corresponde, Sí. sino que verlas a la distancia y poder maravillarte con eso. Realmente fue algo muy conmovedor porque también pude ver las crías chiquititas y que, a diferencia de otros anfibios, ya vienen con toda la forma de la ranita de Darwin, pero muy en miniatura. Entonces fue realmente muy, muy bonito. Y es chiquitita, pues preciosa. Es pequeñísima. Y luego, claro, también aprendes que, por ejemplo, en el caso de la ranita de Darwin, habita en un territorio muy chiquitito. Entonces, eso te hace tomar mayor conciencia de que a veces la intervención humana en diferentes lugares, por más pequeña que sea, puede que esté afectando a una población de ranita de Darwin, Claro. en este caso, por ejemplo, acá a los pies del volcán Villarrica. Sí, sí. El otro día yo te quería comentar, el Seba no me cree. Salí de la casa y tenemos un bosque detrás, me metí al bosque a caminar, tranquilita, sin hacer ruido, y creo que vi un ciervo, pienso que vi un pudú. Nadie me cree en mi casa. Y yo estoy segura que lo vi por detrás porque corrió muy rápido, entonces quiero poner una cámara trampa algún día para ver si efectivamente hay pudú detrás de la casa, porque sería increíble. Puede ser, Sí. quién sabe. La verdad es que coinciden en el sentido de que son una especie muy asustadiza, así que quizás. Sí, y el pudú tengo entendido que es el ciervo más pequeño del mundo entero. Sí, Es precioso. Sí, sí, sí. es muy lindo. Muy bien. Y bueno, ya me contaste bastante del instituto, de todo lo que hacen aquí. Me comentaste del programa Roots and Shoots, de cómo trabajan con colegios, con niños. Me imagino que hacen mucha educación ambiental, o sea, eso es lo que entiendo también de usted. Sí, lo que promovemos principalmente a través de redes, por ejemplo, a través de diferentes campañas en las que nos sumamos también a nivel global, es poder promover el cuidado del medio ambiente a través de la educación ambiental. Entonces, claro, como que Roots and Shoots lo formaliza particularmente. También a través en ese mismo marco damos charlas inspiradas obviamente en la historia de Jane, que yo creo que personalmente creo que inspira a cualquier persona. Sí. Pero también a través de nuestras redes sociales estamos todo el tiempo también difundiendo información relacionada con el cuidado y la protección del medio ambiente, y a veces incluso también nos hemos sumado a campañas a nivel nacional donde la misma voz de Jane ha dicho en el fondo lo que piensa de diferentes proyectos que a lo mejor se podrían llevar a cabo en Chile. Uh-huh. Muy lindo. Sí, eso con ella es totalmente inspiradora, como tú dices. Yo creo, no estoy segura, pero yo creo que yo también llegué a estudiar primates y comportamiento animal de primates debido a Jane. Porque esto pasa también con las mujeres, ¿no? Si uno ve que hay una mujer en cierta área, eso te inspira o te hace entender que es posible, ¿no? Es como el role model, le llaman, los modelos a seguir. Entonces ella fue un modelo para muchas, muchas personas. Sí, Sí. bueno, de hecho, parte de uno de los programas que ella tiene a nivel del Instituto Jane Goodall es Mujeres en la Ciencia, donde tú también debes saber muy bien que en años anteriores y también lamentablemente hasta el día de hoy, cuesta como mujeres el poder participar de algunos espacios que han sido a lo mejor más cerrados para nosotras. Entonces, también lo que se intenta promover a través de ese programa es que a través de la figura e ícono que es Jane, empoderar a mujeres que participen de esas instancias, que participen en esos espacios, porque también tenemos mucho que decir y aportar. Sí, sí. Y de hecho, no sé si sabías que la primatología es una de las áreas de la ciencia donde hay mayor igualdad entre hombres y mujeres. Hay muchas más mujeres que en otras áreas como física, me imagino, química. Y quizás es gracias a Jane, a las otras primatólogas que habías mencionado, que serían Diane Fossey, ¿cierto? La que estudia los gorilas. Sí, Sí, y también está Virute Galdicas, Ujú. que ella estudia los orangutanes. sí. Sí.
Sí, las 3 fueron bastante conocidas. Sí, de hecho se les llamaba como Los Ángeles de Licky, porque eran las 3 mujeres, y fueron, claro, como contemporáneas en su época, y de hecho, bueno, así como Jane, y ella inició este estudio que, dicho de paso, es aquel estudio más largo que se ha hecho en la historia sobre una especie en particular. Es un estudio largo como de años, ¿no? Sí, lleva 60 años. Wow. Entonces también se han podido estudiar a las familias. Y Virute Galdicas también, ella estudiando a los orangutanes, también sigue trabajando por la protección de estos animales también tan particulares. Increíble, sí. Bueno, quería preguntarte también, quizás como para finalizar, porque creo que todas las otras preguntas que quería hacer ya las hice, como sobre el futuro, ¿no? Hablamos un poquito del optimismo. Quería saber si tú, ¿qué sientes sobre el futuro en Chile, en términos medioambientales? Si estás optimista y qué proyectos tienes al futuro también. Perfecto. Mira, principalmente en lo que respecta a nivel mundial, yo creo que cada vez hay más conciencia. Hay una forma de despertar que hemos tenido a poquitito en todo el mundo. Hay un recambio generacional también importante que se está haciendo cargo de las problemáticas que también a lo mejor la revolución industrial nos dejó como herencia. Nuestros abuelos. Claro, muchas personas de nuestra edad están de 30 años por ahí, están teniendo hijos, hijas, yo tengo sobrinos y sobrinas, y en el fondo también son una inspiración constante para seguir en este trabajo en el día a día y poder asegurarles un futuro en el cual también tengan la oportunidad de visitar parques nacionales, de poder conocer especies que no existen en ninguna otra parte del mundo, en poder inspirarse y entender que somos parte de la naturaleza. Yo creo que eso cada día está en el fondo más presente en cada una de las personas a nivel global y también a nivel nacional y a nivel latinoamericano he podido evidenciar eso, que en el fondo se está entendiendo que dependemos de la naturaleza, que somos parte de ella, que nuestra línea divisoria con el resto de las especies de animales es cada vez más invisible, por así decirlo, y que en el fondo tenemos que hacer algo para poder seguir viviendo en armonía con las otras especies que habitan en este lugar, que también obviamente incluyen especies de flora, árboles, plantas, etcétera, especies de hongos, el mundo fungi. O sea, necesitamos en el fondo recobrar esta armonía para poder seguir existiendo en este lugar. En el fondo lo que queremos para más adelante es seguir fortaleciendo obviamente los programas que estamos desarrollando acá. Tenemos esperanza de que cada semillita que vamos sembrando va generando un cambio a nivel positivo y obviamente el poder hacer crecer esta fundación, esperamos también que muchas otras ONGs también puedan seguir creciendo, que se sigan formando diferentes espacios para poder compartir sobre nuestra flora, fauna y fungi. Y básicamente yo creo que eso es como lo que esperamos para el futuro, obviamente con mucha esperanza, pero también promoviendo siempre un llamado a la acción desde cada individuo que habita en este lugar. Sí, muy lindo. Siento lo mismo que tú. Sí, dentro de toda mi desesperanza también tengo mucha esperanza y que hay más conciencia, y definitivamente hay mucha más conciencia que antes y se necesita aún más, pero en eso estamos, hacia allá vamos. Sí. Gracias, Ale. No sé si quieres decir algo más. No, solamente agradecerles por el interés de conocer un poquitito más sobre Jane, sobre el trabajo que hemos desarrollado acá en Chile. Hay un equipo grande de personas, multidisciplinario, trabajando detrás de este proyecto hace ya muchos años. Y nada, seguir adelante, seguir sumando esfuerzos y llamar a la gente a obviamente también conocer por parte de cada uno y cada una la historia de Jane. Hay documentales, hay libros, hay información y obviamente también pueden seguir nuestras redes sociales, Jane Goodall CL, y también nuestro sitio web www.janegoodall.cl. Muchas gracias. Sí, y ahí se pueden informar y ustedes tienen entrevistas, tienen mucho material. Muy bien. Dale. Gracias, Ale.
Gracias a ustedes. Gracias, Evi. Agradecemos a nuestros colaboradores que son Book Bazaar es una librería ubicada en Pucón de libros usados. Tienen una gran variedad de textos, desde novelas, biografías, libros especializados, autoayuda, espiritualidad y mucho, mucho más. También tienen libros en distintos idiomas, inglés, español, alemán, francés y otros. ¿Qué mejor forma de apoyar a la economía circular que permitiendo que los libros vuelvan a circular y vuelvan a ser leídos por otras personas? Humo recolector son inciensos, son muy ricos y están hechos de manera local en Pucón, donde se utiliza la corteza del árbol del canelo como un residuo de la industria para elaborar estas varitas de incienso, que huelen a naturaleza. En barra son productos cosméticos como champús, acondicionadores, jabones y otros productos en barra, sin empaquetado, son basura cero, biodegradables, 100% veganos, no testeados en animales y son súper buenos. Muchas gracias a Book Bazaar, En Barra y Humo Recolector por apoyarnos. Muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una buena semana. Chao.